obra patriótica para todos los españoles, una obra para contribuir a una España mejor. El Avellán, claro, esa obra, como las grandes obras, tiene esa denominación, el nombre de como el Coromines, bueno, el María Moliner no es una gran obra precisamente. Bueno, el Avellán, el Cuervo, por ejemplo. El Cuervo, eso es. Bueno, pues el Avellán se enfrenta a partir de ahora, creo que el Cuervo ni siquiera se llama así, porque claro, Rufino José Cuervo lo dejó inconcluso y bueno, da igual. El Avellán se enfrenta a partir de ahora con el siglo XIX, hecho el vademecum, según Laín, de la ciencia que hubo, la que no hubo y la que debe haber. Quizá veamos ahora la lectura correcta de Menéndez Pelayo, el tiempo del Menéndez-pelayismo. O tal vez no. Después de todo, los españoles hemos hecho algo mejor que escarmentar herejes, oprimir al lombardo y escandalizar al padre Las Casas, como ya enseñó Azaña hablando de Ganivet. Bueno, Las Casas, que es otra demostración de lo que es España. Hemos visto a Rubianes despotricar contra España a propósito de un poeta español y hacerlo en lengua española, al igual que Arturo Campión habla mal de España en español, al igual que José Rizal habla mal de España en español, adoptando esa cultura, esa lengua, esa tradición que comprende a Cervantes, a Lope de Vega, a Juan de la Encina. Esa grandísima contradicción, ese enorme poder de España que le hace generar ella misma a sus enemigos, a sus más furibundos y mejor armados contradictores, y aún así sigue sobreviviendo en buena medida porque ella es también esos contradictores, eso de la anti-España, que tantas lecturas ha tenido, tantas correcciones ha tenido desde la derecha y desde la izquierda. Lo de la anti-España ya hemos visto al presentar a Luis Araquistáin, que era asumido por Luis Araquistáin. Pues claro que somos anti-España porque es propio de España estar en contra del invasor. Y luego Pemán resulta que en su época democrática, liberal, monárquica, más católica, que lo era desde el principio, pero solo lo es de verdad cuando Franco está ya viejo y después de muerto, Pemán también toma eso de la anti-España y dice que tanto la España como la anti-España son España. Bueno, ahí se pierde y podría incluso hacerse un paralelo con la materia y la antimateria, que como todo lo de Pemán se pierde en fuegos de artificio y en palabrería. Es mucho más claro y más inteligible y más acerado y clava mejor el dardo Luis Araquistáin. España es que es como la materia, tiene España y anti-España por definición, y desde luego los anti-españoles, los mayores anti-españolistas han sido españoles, y el padre de la leyenda negra, que tanto éxito ha tenido en todo el mundo, es un español, es el padre de Las Casas. La leyenda negra es un invento 100% español, no es como la leyenda negra de Drácula que se inventa Matías Corvino contra Vlad Dracul. No, la leyenda negra de España es una obra enteramente que nos hemos trabajado nosotros, los españoles. Fray Bartolomé de Las Casas, el padre de Las Casas, Antonio Pérez, la hemos hecho nosotros, a pulso, no como otras naciones que tienen que esperar que otros les construyan su leyenda negra. Es una condición de España con la que hay que vivir. No es que seamos más dados a pensar contra, es que ese pensar contra parece ser que es nuestra composición atómica, es la manera en la que estamos hechos, y que naturalmente puede alterarse. Esa manera puede alterarse naturalmente, pero con muchísima dificultad, y llevamos mucho intentándolo. Y desde luego grandes hitos han sido Juan Luis Vives y pensadores posteriores. Y tenemos ese grandísimo precedente de Alfonso X, que va a salir por aquí ahora también. Sigo leyendo el artículo. Don Marcelino, además
de ser un David que desde niño derribaba a los gigantes por la gracia de Dios, contribuyó y mucho a poner la primera piedra de la historia del pensamiento español. Se refiere a historiar el pensamiento español, no a la historia en el sentido de sucesión no, ni mucho menos, sino a historiarlo. No está de más recordar cómo lo hizo, porque servirá. Y si de cada período de nuestra historia tomó el modelo de los hombres representativos frente a los héroes de Carlyle o los privilegiados de Fray José de Sigüenza, esto es una cosa interesante que pone aquí González Bedoya, que trae aquí Bedoya, Marcelino Menéndez y Pelayo como un modelo de modelos históricos, un modelo de representación de modelos históricos frente a Carlyle y Sigüenza, curiosamente. Veamos quiénes y cuántos representan el siglo XIX. Si Séneca fue la cultura romana, que ese sí que era un polígrafo, Séneca sí que era un polígrafo. Si Séneca fue la cultura romana, San Isidoro la España visigoda, y aquí ya Séneca es que no cuenta, es que España no existe en tanto que existe Imperio Romano. España es un elemento desgajado del Imperio Romano al que espero que alguna vez vuelva con ese ideal del imperialismo, del imperio que tenía Dors. Se me nota un poco dorsiano en esta exposición, desde luego. España, no tiene sentido hablar de España cuando existe Roma. España se desgaja de Roma y aspira a Roma en sus mejores épocas, y los mejores intelectuales de España, los mejores pensadores, sabios, artistas, han aspirado al imperio, a rehacerse con el imperio. Y lo que viene ahora da la prueba. Vamos a ver. San Isidoro. Si Séneca fue la cultura romana, San Isidoro la España visigoda. Bueno, San Isidoro podría contar como polígrafo, como Menéndez y Pelayo, porque es un enciclopedista. San Isidoro lo que hace es reunir todo el saber de la antigüedad clásica grecolatina, y parece ser que en unas obras que se le atribuyen también llama la atención, aunque no la recopila, pero dice que ha de estudiarse la cultura de los Carmina Majorum, los famosísimos Carmina Majorum, los cantos de los mayores, que se supone, o suponen algunos intérpretes, que se refiere a cantos escritos en lengua germánica, pero no necesariamente, porque esos mayores también se expresan en latín. San Isidoro de Sevilla. Yo diría que ni siquiera hace falta remitirlo a un espíritu porque es imperialista, porque es hispano-romano. Es que San Isidoro es hispano-romano, es todavía romano. Averroes, la España árabe. Averroes, comentarista de Aristóteles, qué mayor universalismo, qué mayor recomposición de esa imagen que ofrecía el Imperio Romano, que comprendía Europa, África y por supuesto la Graecia, Graecia capta. La cautiva Grecia cautivó al Lacio. Qué mayor universalismo que este. Y por supuesto, Averroes pertenece a la Umma, pertenece a esa comunidad madre, a ese Islam universal que se expande por todo el mundo y que es igual en todas partes. Qué mayor imperialismo que ese, qué menor localismo, qué menor campanilismo que la Umma y además el comentario de Aristóteles. Maimónides, la civilización hispano-judaica. Todo esto lo pone en siglos XI al XIV. Maimónides, que también pertenece a otra comunidad que no es imperial porque nunca ha tenido el poder, bueno, los Hazars, nunca ha tenido el poder, pero ese judaísmo que se basa en una lengua clásica repartida por todo el mundo, no es un imperio, es una diáspora, pero también está por encima de una unidad, de una España. Y de hecho Maimónides, al igual que Averroes, acaba fuera de España, acaba expulsado por la intolerancia
que se vive en España, que no viene de España necesariamente, viene de África, pero acaba expulsado. Así que yo diría que es que ni siquiera se puede hablar de pensamiento español, porque estos hombres todavía eran universales, en tanto que pertenecían a un imperio o incluso a varios, y en el caso de Maimónides a un imperio musulmán que no lo quiere, a la sombra de un imperio que es la diáspora judaica, y a otro imperio que sí lo quiere, y en realidad esos dos imperios forman parte de un macroimperio que es el Islam, al igual que la cultura clásica es el macroimperio en el que se mueve Averroes, aunque se mueve en otro macroimperio religioso político que es el Islam. Cultura española la hay a partir de este punto. Alfonso X el Sabio. Dice, si Alfonso X el Sabio y Raimundo Lulio, que ese sí que es un polímata y un políglota, aunque Alfonso X también es un políglota, escribe en gallego la poesía, en castellano la crítica, y entendemos que el latín también lo conocería, también sus intelectuales, también su corte escribe en latín. Juan Gil de Zamora, desde luego, es un gran latinista. Representaron la España cristiana de la Edad Media. Nebrija, el siglo XV. Bueno, Nebrija es un colegial del Real Colegio de España, que es una fundación que hace el cardenal don Gil de Albornoz con un clarísimo espíritu clásico, de renacimiento, de restauración, de esa gran cultura clásica, del derecho romano, que es lo que se estudia en la ciudad de Bolonia, aunque su intención original era llevarlo a Aviñón, a Montpellier, donde se estudiaba medicina. Al final las circunstancias hacen que el colegio acabe en Bolonia y no le sabe tan mal, porque allí se estudia el derecho romano y una medicina que no es la galénica, no es la que tiene base en silogismos, en especulaciones, sino una que tiene su base en disecciones, en la experimentación. Así que es clásico en lo que verdaderamente importa, y es experimental en lo que ha de ser experimental. Pero el propósito de don Gil de Albornoz es en todo momento romano. Él quiere que el pontificado vuelva a Roma, y él quiere que la cultura vuelva a Roma, y por eso en su colegio hay arcos con correcciones ópticas, el arco de medio punto y no el gótico, y es una figura plenamente romana. Y Nebrija, que estudia en este colegio, no puede representar mejor el espíritu de don Gil de Albornoz. Nebrija llega al colegio escribiendo en letra gótica y se va escribiendo en letra humanística. En Nebrija tenemos la manifestación más clara de ese espíritu renacentista, restaurador de la cultura clásica. Roma alienta en Nebrija. El erasmista Luis Vives. ¿Qué decir de Luis Vives? ¿Qué decir de Luis Vives, del europeísmo de Luis Vives, del clasicismo de Luis Vives, del humanista, del latinista Luis Vives? Y el escolástico Francisco Suárez. Bueno, Francisco Suárez, ¿en qué lengua escribe? Francisco Suárez escribe en latín, y por eso no se lo lee en España, y en Alemania sí. Estos representan el siglo de oro. El 16, Quevedo. Quevedo lee a Píndaro. Quevedo traduce a los clásicos, traduce a Marcial, a Píndaro, desde luego, lee a Etienne, lee a los grandes humanistas, Justo Lipsio, Escalígero. Pero es que además, si queremos hacer del
hipercasticista Quevedo, de este admirador de la Inquisición, de la España cristiana, este odiador acérrimo de los moros, los judíos, los zurdos, los pelirrojos, los homosexuales, las mujeres, este hiperconservador, este hiperreaccionario, en realidad lo es en buena medida, para no hacer él mismo humo, porque gran parte de su obra proviene del señor de Montaña, de Montaigne, y del autor de los ensayos, tan denostados por muchos hispanistas, y de Rabelais. Y le permiten admirar al señor de Montaigne, al señor de Montaña, pero lo de Rabelais, que está prohibido en España, no. Y no me cabe duda, con el tiempo lo pienso cada vez con más seguridad. Quevedo es alguien que reacciona hiperbólicamente y hace unas protestas exageradas y desmedidas de fe en un sistema del que teme ser víctima. Porque indudablemente Quevedo, el intransigente Quevedo, labra su obra literaria en campos muy peligrosos y muy perseguidos, desde luego, por la Inquisición. Pero ante todo es un clasicista. Tiene una influencia francesa, poderosísima. Influencia italiana, por supuesto. Influencia europea, es un hombre europeo. Pero ante todo, como todos los eruditos, como todos los sabios de esta época, es un clasicista. En él también alienta Roma. El obispo Caramuel y Nicolás Antonio, el 17, pues lo mismo. Y aquí, quizá haya una brecha, porque viene Feijóo, y Feijóo, ante todo, lee el Diario de los Sabios, el Journal des Savants, lee fuentes francesas, por supuesto que es un erudito en lengua latina, y pues es un religioso, naturalmente, pero ve que la ciencia, tanto experimental como filológica, viene de Francia. En todo caso, como españolismo casticista, ahí falla también. Ese ideal del pensador que nace en España como una patata, que por cierto tampoco son españolas, que nos vienen de fuera, y que se nutre con España y vive de España, eso no existe. El pensador 100% español no existe. Cualquier hipercasticista empezará a ver la fibrilla de sus admirados sabios españoles y verá que todo es extranjero, que todo está hecho de mezclilla con autores extranjeros y disolventes y peligrosas ideas foráneas. Feijóo, el fundador de la filología comparada. Hombre, no sé a qué viene esto. Quizá estaba pensando en el padre Sarmiento, y aún así tampoco, por supuesto, la filología comparada es algo del siglo XVIII. Por supuesto que en el siglo XVI ya hay comparatistas y ya se esboza la idea que luego germinará en la filología indoeuropea, en la creación de un indoeuropeo que tiene otros nombres desde el siglo XVI, porque se ve que las lenguas tienen cosas en común desde el siglo XVI y naturalmente desde antes, pero de una manera erudita, académica, desde el siglo XVI. Hervasi, Panduro y Jovellanos fueron los polígrafos del siglo XVIII. Indudablemente Hervasi Panduro es un enciclopedista, y Jovellanos sí es un polígrafo. A no ser que consideremos, claro, a Hervasi Panduro como un novelista, porque efectivamente su viaje es casi una obra de ciencia ficción, es un viaje divulgativo. Sí, podemos considerar a Hervasi Panduro un novelista, una especie de Isaac Asimov, y Jovellanos sin duda alguna es un polígrafo. Y claro, todos estos no son clásicos. ¿Qué más universalista que Hervasi Panduro?
que es la imagen de la universalidad, es el prototipo del estudioso universal, con su catálogo de las lenguas, con su idea de reunir todo el saber del mundo, y además que la intolerancia española, como es habitual, le hace morir fuera de su patria. Bueno, y a Jovellanos lo manda a la cárcel, como es también muy habitual en España, lo que justifica de todas que Erasmo dijera non placet Hispania. Pues sus razones tenía, por supuesto que tenía buenas razones para no ir a un país en el que los eruditos suelen acabar o en la cárcel o exiliados. Fueron los polígrafos del siglo XVIII, y se pregunta ahora González Bedoya: ¿quién será, con iguales criterios a los sostenidos por Marcelino para esta selección, el representante del XIX? ¿Quién es? ¿Menéndez Pelayo entre todos ellos? Pues mi respuesta es que por supuesto que Menéndez Pelayo, y yo creía que iba a hacer la pregunta de ¿quién será el polígrafo? ¿O quién será el representante? Eso es, ¿quién será el representante intelectual del siglo XX? Y del XXI, pues yo anticipo que todos estos que están todo el día diciendo España, España, no por decir España, España se abre el reino de los cielos, todos estos que en lugar de trabajar, estudiar, leer a Horacio, leer a los clásicos, leer a los italianos, a los franceses, a los alemanes, están todo el día mirándose el ombligo diciendo España, España, España es cojonuda, todos estos no. Representará a España un autor universal, como lo fueron Alfonso X el Sabio, Elio Antonio de Nebrija, Juan Luis Vives, Francisco de Quevedo, Benito Jerónimo Feijoo, Hervás y Panduro y Jovellanos. Todos estos fueron universalistas. No unos fanáticos convencidos de que España era superior a todas las naciones y que eso era una patente de corso, una licencia para no dar palo al agua en el resto de su vida y estar repitiendo horas y horas las mismas estupideces en conferencias sobre cualquier tema. Vamos a hablar de Cervantes y repiten las mismas idioteces. Vamos a hablar de Rosalía de Castro, otra vez la misma sarta de 4 estupideces dilatadas durante 25 horas de charla. Estos no van a representar la intelectualidad española ni del siglo XX ni del siglo XXI. Eso está clarísimo. Sigue el artículo. Concluye. Los agiógrafos de Marcelino Menéndez Pelayo, que tanto han contribuido con su pedrea de retruécanos al enterramiento del erudito santanderino, hablaron del ilustre polígrafo, del más insigne. Al margen de estas exageraciones, no son exageraciones. ¿Qué habrá quedado? ¿Dónde están los Menéndez pelayistas? Bueno, yo en todo esto veo una perfecta simetría, una noria, un samsara, una repetición constante, continua, universal de las mismas cosas. Los Menéndez pelayistas, tal como aparecen aquí descritos, como una figura ridícula, como los homeristas, que aparecen en el Satiricón de Petronio, estos Menéndez pelayistas recuerdan en todo a los buenistas de nuestros días, a los seguidores de esa figura intelectual poderosísima del siglo XX que quizá podría representarlo, que es Gustavo Bueno. Pues igualmente los buenistas llegan a cotas de ridículo muy superiores, porque España degenera, y ha quedado claro, muy superiores a las de los Méndez pelayistas de tiempos de Pemán y del franquismo, que a base de repetir siempre lo mismo, el insigne polígrafo, el ilustre polígrafo, crean la misma reacción que la palabra España en Pepe Rubianes, pues que se vaya y es normal. Leo que en Cataluña, en Barcelona, los barceloníes, los barcelonenses están cada vez más hartos del catalán y cada vez hablan más castellano. ¿Por qué? Porque se ha hecho con ellos lo mismo que con Menéndez Pelayo y con el Cid y con la España imperial y la puta España en tiempos de Franco, a los que se refiere Rubianes, porque Rubianes tuvo una educación en estos valores. Sin duda alguna, los no solo los de Barcelona, que son los más cosmopolitas y los más irritados con esta deriva tribal del resto de la región, no solo los barceloneses, sino los catalanes en general, que están teniendo esta
esta educación de pintar señeras, de pintar esteladas, como si no hubiera cosas en el mundo que requieren una educación, que requieren más tiempo de educación, más horas de educación, más atención que pintar esteladas. Pues no me cabe duda de que en el futuro muchos de estos ciudadanos dirán que están hartos de la puta Cataluña y de pintar las putas esteladas, y que cojan la estelada y se la metan por el culo y les deje los cojones colgando de San Clemente de Taúl. Lógico, natural, porque el exceso, así como la restricción lleva al apetito, como decía Menéndez Pelayo a propósito de la censura, el exceso lleva al aborrecimiento, naturalmente. Y es comprensible que en 1981, cuando se escribe esto, muchos intelectuales españoles, de los que los citados en este artículo son una excepción, estuvieran completamente hartos del insigne polígrafo santanderino. Vean eso y se hagan cruces o salgan corriendo. Es perfectamente normal, porque el exceso lleva al aborrecimiento. Pero ahora no estamos en esa fase. Ahora estamos en la fase intelectual de la historia de España, en la que se ha olvidado todo. E incluso se ha olvidado a Franco por muchos esfuerzos que se hace diariamente por hacernos creer que Franco sigue vivo, que ETA ya no existe, pero Franco está cazando y paseándose por el Pardo. La educación española ha logrado que, a base de jugar con pelotas y pintar esteladas, la historia ya no cuente, se ha hecho tabla rasa, ya no se sabe quién es nadie, ni Franco, ni Menéndez Pelayo, ni Negrín, ni Margarita Nelke, ni el Lucero del Alba, ni la madre que los parió, ni la madre que parió a España, a la que se refería Alfonso Guerra. Y Alfonso Guerra tampoco, no se sabe quién es nadie, hay ignorancia total. Yo hice una encuesta con mis alumnos hace 2 años y al único personaje que conocían era Lola Flores, que sobrevive no sé por qué. En fin, son misterios de la cultura popular. No estamos en esa fase de Menéndez Pelayo sí o Menéndez Pelayo no. Afortunadamente, esta desgracia ha causado que ya todo da igual. Hemos llegado como a un fin de la historia, y yo aquí en mi biblioteca ideal presento autores, desde luego, no de manera ausente de jerarquía, no valen todos igual, pero cuando trato a un autor monumental que puede representar él solo todo el siglo XIX, y quizá no solo de España, para muchos lectores será un autor más. Porque, aunque para mí no, para el mundo educativo, todo vale. Cualquier cosa es digna de un centenario. Y sobre todo si se puede sacar una subvención, organizar un congreso. Lo que me hace enlazar con ese tiempo en el que ya no estamos, en ese tiempo de exaltación de Menéndez y Pelayo, y me voy a ir, ya que hablo del centenario, a ese artículo de Acción Española. El artículo ya dejaba claro que era Pemán el que quería vincular a Menéndez y Pelayo con Acción Española, y esto seguramente es anónimo, pero es la redacción de... Pero aunque aquí no se diga, yo creo que muy probablemente este artículo es de Pemán, pero el artículo da igual, porque lo que me importa es el texto que está aquí recogido. Bueno, lo tomo de filosofía.org, de la Fundación Gustavo Bueno. Está tomado de Acción Española, Madrid, 16 de mayo de 1932. Quede claro que cuando yo hablo de buenistas, me refiero a esos discípulos sobrevenidos que consideran que tener una fotografía con Gustavo Bueno ya los hace sus sucesores intelectuales. La Fundación Gustavo Bueno es una institución benemérita, y prueba de ello es el uso salvaje e indiscriminado que estoy haciendo aquí de sus materiales. Y Gustavo Bueno quizá sea un buen representante del siglo XX. ¿Quién es la figura intelectual más importante del siglo XX? Yo pondría la mano en el fuego por Gustavo Bueno antes que por los bandazos y
los veleteos de Ortega y Gasset. Bueno, el artículo se titula "Ante el 20º aniversario de la